Ok. Mm, ok, muy bien. Pues hermanos, están viendo el libro de Romanos. El libro de Romanos, hermanos, es algo que es sorprendente. Yo mismo lo he dado, lo he estado estudiando, lo he estado dando aquí en la iglesia de Benecer. Y pues bueno, hermanos, es interesante. Desde el capítulo 1, hermanos, podemos encontrar, y pues bueno, nada más es un breve repaso, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también dice, y al griego, ¿verdad? Y también al griego. Ahora bien, esto quiere decir que no es únicamente, sino que, pues bueno, y no es exclusivamente, sino es a la par lo que sería judíos y gentiles. Nosotros somos gentiles por la cuestión de que no somos judíos, ¿verdad? El gentil es todo aquel que no es judío. Pero también la responsabilidad cae en los judíos por la cuestión de que ellos conocen acerca de la ley, acerca de los mandamientos, acerca de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, la responsabilidad aún es mayor con lo que sería el pueblo judío, pero ellos no han aceptado acerca de esta responsabilidad. Cuando llegó el Señor Jesucristo, el Mesías de ellos, entonces, ¿qué pasó? Que lo ignoraron, que ellos empezaron a criticarlo porque no era conforme a lo que era el pensamiento de ellos. Ellos querían que el Señor Jesucristo fuera un libertador físico, un guerrillero, que fuera en contra de lo que es Roma y que pudieran ellos ser liberados y así poder tener esa libertad física como lo habían tenido con otros, ¿verdad? Profetas, con otros reyes. Y pues bueno, ellos no entendieron realmente lo que era el Mesías, el Señor Jesucristo, a qué venía. Ahora bien, perdón, hermanos, la responsabilidad en el capítulo 2, hermanos, dice ahí, versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra en inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Una palabra aquí, hermanos, que en el libro de los Romanos se va a estar repitiendo y va a tener ese centro que es acerca de la justicia. Entonces, hermanos, qué mejor que los mismos judíos que ellos saben acerca de lo que es el significado de justicia. Ahora, justicia divina y justicia humana. En el versículo 9 dice, tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, pero también te das cuenta que hay una responsabilidad. Al judío, dice el judío primeramente y también el griego. O sea que no se exonera a lo que es el judío porque ellos tienen la ley de que ellos puedan ser sentenciados. Al contrario, ellos se les estará exigiendo aún más porque la palabra de Dios la tienen ellos, fue con ellos y ahora resulta que ellos no quieren estar aceptando al Mesías. Entonces, hermano, es tanto al judío como también al gentil. El evangelio es para los dos, lo que es el judío y para el gentil, pero también viene lo que es la justicia de parte de Dios. Y aquel que hace lo malo, tanto judío como gentil, serán juzgados igualmente. Ahora bien, entendiendo esto, ya ustedes observaron en el capítulo 3 acerca de el pecado, todos somos pecadores, capítulo 5, ¿verdad? Y pues bueno, capítulo 4, perdón, acerca del ejemplo de Abraham, acerca de un Israel antiguo, después van a venir lo que es el Israel presente en aquel entonces, cuando Pablo estaba escribiendo la carta al libro de Romanos, y vemos en el capítulo 5 la justificación. Y algo interesante porque ahí nos marca entre lo que es Adán y Cristo. Ahora bien, vamos hasta el capítulo 11 en el cual nos trae para el día de hoy. Y gracias, ¿verdad? Al hermano Hugo. Y pues bueno, la verdad, hermano, pues yo me siento privilegiado de poder estar aquí
La verdad, siento que el conocimiento que tengo pues no es lo suficiente, ¿verdad? Que debería, y por eso tenemos que estar aprendiendo cada día más y más. Yo veo la admiración con el hermano, ¿verdad? Hugo, de hacer todo, hermanos, estar trabajando en todos y también darse tiempo para estudiar, para poder transmitir, para poder estar compartiendo de la palabra desde las 6 de la mañana hasta ahorita, ¿verdad? Entonces es un gran esfuerzo de parte del hermano, lo admiro, ¿verdad? Todo ese trabajo y esfuerzo que hace. Ahora llegamos al capítulo 11, hermanos, el remanente de Israel. Dice aquí en el versículo 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Y cuál es la respuesta? En ninguna manera. Muchas veces, hermano, el día de hoy se piensa que Dios ha rechazado, ya ha dejado fuera de sus planes a Israel. Y eso no es cierto, no es verdad. ¿Ha desechado Dios al pueblo de Israel? No. ¿Todavía sigue siendo una parte fundamental? Claro que sí. Ahora bien, hermanos, nosotros decimos, pero es tiempo de los gentiles. Sí, pero eso no quiere decir que Dios ha agarrado al pueblo de Israel y lo ha apartado, lo ha puesto a un lado. Ahora bien, una de las situaciones es que ha hecho de los dos pueblos un solo pueblo. Esto es, de los judíos gentiles hace un pueblo. ¿Y quién es ese pueblo? La iglesia local. Un judío que es salvo se tiene que añadir a la iglesia. Un gentil salvo, ¿a dónde se tiene que añadir? A la iglesia. Entonces, hermanos, tanto judíos como gentiles tienen que ser añadidos a la iglesia. Ese es el contexto en el libro de Romanos, acerca de la unidad, acerca de la iglesia, acerca de también estar establecido sobre lo que es la doctrina correcta, fundamental, lo que es la sana doctrina. Esto es enseñarles a judíos y a gentiles acerca de la doctrina de Cristo. Esto es esencial, hermanos. Pero muchas veces los judíos decían, bueno, nosotros somos el pueblo favorito de Dios, nosotros somos privilegiados, nosotros somos de parte de Dios, Él nos escogió. Y decimos, sí, pero también tienes una responsabilidad de creer lo que el Mesías ha dejado establecido para ustedes. Y eso es el problema, de que ellos se alzan el cuello pensando, somos el pueblo de Dios, pero a la vez ellos no están haciendo lo que Dios les está diciendo que tienen que hacer, que es creer en el Mesías, que es Jesucristo, y que por lo tanto ellos tendrían que estar proclamando las buenas nuevas, el evangelio de Cristo a toda criatura. Entonces, hermano, ahora nosotros los gentiles somos desechados. Nosotros éramos sin Dios, realmente estábamos apartados. Nosotros no teníamos al Dios verdadero. Hacíamos lo que hacíamos por ignorancia. Pero llegó el momento donde el Mesías, el Señor Jesucristo, nos salvó, y por eso para nosotros como gentiles, Él es nuestro Salvador. Él no es nuestro Mesías, Él es nuestro Salvador, porque nosotros, hermanos, no somos judíos. ¿O alguno de la audiencia es judío? ¿Verdad que no? Bueno, creo que no, ¿verdad? ¿Qué tal si hay alguno entre la audiencia que es judío? Pues entonces es un Mesías. Y es cuando decimos, si es Mesías y ha aceptado a Cristo, entonces es un judío completo, porque tanto él ha aceptado a su Mesías, las promesas del Antiguo Testamento, como también lo que sería el Nuevo Testamento, lo que serían las promesas de Cristo. Es un judío completo. Ahora bien, quiero estar diciendo un poquito de nuestras experiencias que hemos tenido al compartir con los judíos. Esto quiere decir, hermano, que nosotros cuando vamos con ellos les estamos compartiendo acerca del evangelio, pero no es lo mismo llegar con un gentil que con un judío. La estrategia es diferente. Es lo mismo, hermanos, que ustedes cuando van a ganar almas. No es lo mismo llegar en Estados Unidos a un lugar, a un Walmart, a una zona, que ir a las casas. El hermano Juan, ¿verdad? Cuando fui a Estados Unidos y le pregunté, hermano, ¿cómo puedo yo compartir el evangelio allá en los Estados Unidos? Y él me dijo, pastor, sí se puede, pero no deje ningún folleto en el buzón.
yo le digo, pues estamos acostumbrados aquí en México de dejar en todos lados un folleto. Ahí hay una casa, hay un zaguán, hay una puerta, hay que dejar un folleto. Y aquí me está diciendo que no lo puedo dejar. ¿Por qué? Porque si no se metería en problemas legales. Y yo le digo, bueno, está bien. Ahora bien, yo estuve testificando y compartiendo afuera de lo que era un centro comercial que se llama La Michoacana. Yo dije, pues que no son paletas, pero era de hispanos. Dije, pues estoy compartiendo de la palabra. Aquí no me va a venir la migra porque si no se lleva a todos. Entonces, hermanos, dije, pues aquí yo estoy compartiendo. Pero no es lo mismo compartir en Estados Unidos que compartir aquí en México. Y ustedes lo saben. No es lo mismo compartir en lo que es el evangelio a los ricos que a los pobres. Ahora, el judío es diferente. De igual manera, nosotros hemos ido a la zona de Polanco, ¿verdad? La Condesa, en el centro histórico de aquí de la Ciudad de México y en otros lugares. Hemos estado con historiadores, hemos estado, hermanos, con sobrevivientes del Holocausto. Nos han enseñado su número, que están marcados ellos y que fueron sobrevivientes. Hermanos, les hemos compartido del Evangelio, les hablamos acerca del Mesías, pero llegamos no como si fuéramos nosotros judaizantes, sino nosotros llegamos como lo que somos, cristianos, entendiendo bien la palabra de Dios. Les decimos que estamos orando por la paz en Jerusalén, les decimos que estamos orando por el pueblo de Israel, estamos diciéndoles que cuentan con nosotros como sus amigos, ¿verdad? En el bando correcto. Entonces nosotros les estamos introduciendo lo que es la palabra de Dios, hablándoles acerca de esa necesidad que tiene Israel acerca de la oración. Nosotros le llegamos y le decimos a la persona, estamos orando por el pueblo de Israel. ¿Me permite comentarle un poquito más acerca de esto? Y entonces yo le empiezo a hablar acerca de los salmos, ¿verdad? Nosotros tenemos lo que sería cómo testificar con los salmos. A ellos, ¿verdad? También de igual manera el plan de salvación en el Antiguo Testamento. Y pues bueno, hermano, le empezamos nosotros a explicar y hablar acerca de el Señor Jesucristo, cómo es el que Él vino. Ahora alguien diría, pero primero te los tienes que ganar para después compartir. Hermanos, estamos en un tiempo donde no sabemos si va a morir la siguiente semana. Y si tienes la oportunidad de poder compartirle, hazlo de manera amable, respetuosa y sabiendo acerca con quién te estás acercando, que es un judío. Ahora, no vale más la alma de un judío que de un gentil. Es lo mismo, es el mismo valor. Tenemos que entender que Jesucristo vino por judíos y gentiles. Entonces, hermano, nosotros les hablamos acerca de una decadencia espiritual en el pueblo de Israel, en lo que es en el Antiguo Testamento, cómo se fue dando, con el Nuevo Testamento, cómo es que el Mesías vino y entregó su vida y qué es lo que hicieron lo que eran los líderes religiosos en aquel entonces. Lo crucificaron porque no estaba aceptando la idea de ellos, teniendo el control como fariseos y escribas. Entonces ellos dijeron, no, no queremos a ese Mesías. Nosotros queremos al Mesías que nos reconozca, que nos valore el trabajo. Y está comiendo con publicanos y pecadores. Y eso se lo dijeron a lo que es el Leví, que era acerca de en el banco de los tributos públicos, como también con Zaqueo. Usted lo recordará, Zaqueo era un chaparrito así, que vivía en Jericó. Y entonces, ¿qué pasa? Que él era jefe perdón, no están prendidos los micrófonos, disculpen, hermano. Bueno, acerca de estos publicanos. Entonces, él era el jefe y aún así el Señor Jesucristo fue y comió con ellos. Entonces, era con judíos en los cuales estaban robando, sí, estaban traicionando, sí, estaban saqueando al país, claro que sí. Pero él vino a llamar a justos, ¿verdad? No vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, hermano, ¿qué queremos entender con esto? Que el acercamiento que usted está llegando con los judíos es poder hablarles sinceramente de lo que usted sabe y conoce. El judío, hermanos, promedio que nosotros nos hemos encontrado, ellos no saben de Biblia. Ellos no te pueden decir, ¿sabes qué? En Génesis capítulo 1, versículo 20, no, ellos no saben.
tampoco que en el capítulo 2, capítulo 3. Ellos te saben relatar a su manera los acontecimientos, como es la creación. Te voy a decir algo, hermanos. Ellos creen acerca de que Dios formó dos soles, perdón, dos lunas. Imagínate, hermano, dos lunas que empezaron ellos, que Dios los creó, y que de repente una de las lunas dijo, oye Dios, ¿y por qué no nos haces a una de nosotras más grande y que resplandezca para que esté saliendo en el día y la otra en la noche? Queriendo esta luna la fama de... Y entonces, ¿qué pasa? Que Dios dice, sí, cierto, muy buena idea, no se me había ocurrido, ¿eh? Y entonces hizo la otra luna, la que no habló, la hizo sol, y entonces ahí hay una moraleja. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo, que no hay que dejarnos guiar por fábulas, fábulas, ¿verdad?, de viejas. Y estamos hablando, hermano, que esas mismas fábulas están el día de hoy. Muchos rabinos comparten y hablan acerca de estas fábulas. ¿Y sabe qué? La gente lo está creyendo. Lo está creyendo por ignorancia. Así como un gentil está ciego, ¿verdad?, de la verdad, es lo mismo que un judío está ciego de la verdad. Usted sabe más de Biblia que cualquiera de ellos. Ellos saben mucha historia, eso sí, hermanos. Cuando yo me senté a platicar con un historiador, Enrique Schmelding, ahí en la Condesa, y ahí estábamos en su oficina, me dio tiempo y me dijo, como ya nos conocíamos, y verdad, Enrique me dijo, vente, vamos a mi oficina. Nos sentamos, hermano, y me dijo, ustedes son cristianos, ¿verdad? Le digo, así es. Y dice, entonces ustedes son católicos. Yo le dije, no. Dice, ¿me puede decir la diferencia entre lo que es católico y ustedes? Y le dije, claro que sí. Y entonces le empecé yo a decir acerca de la diferencia. Y también pude yo introducir lo que es el evangelio, lo que nosotros creemos, acerca de la doctrina de cristología, acerca de teología, hermanos. Yo le empecé a enseñar. La persona sabe mucho, conoce mucho, lo que es muy letrado. Ellos se llenan de cultura, pero también a la par pude observar que es el misticismo. A pesar de que ellos tienen mucho conocimiento, hermanos, ellos también creen mucho en el misticismo, en el ocultismo. El ojo que todo lo ve, la palma, ¿verdad? Y en la palma acerca del ojo, y es acerca de la abundancia. El ojo que todo lo ve, también el triángulo, acerca de aún de masonería, acerca de algunos amuletos. Nosotros los mexicanos, ¿verdad? Es caracterizado por que en los pueblos se tiene acerca del ojo de venado. Ellos también tienen sus pulseras, también tienen unos dijes. Ellos creen mucho en lo que es lo esotérico. Y hermanos, una persona diría, pero ellos tienen mucho conocimiento. ¿Cómo es posible que son arrastrados a estas ideas de ocultismo? Bueno, hermanos, porque como usted y como yo, antes estábamos envueltos en lo que eran las tinieblas y seguíamos lo que eran las tinieblas. Entonces, ahora que nosotros tenemos la verdad en Cristo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estas personas nos dicen que, yo también tengo amuletos, nosotros identificamos claramente que ellos están siendo ocultistas, aún sin saberlo. Y entonces cuando se presenta el evangelio, ellos dicen, no, 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 yo no quiero eso, porque es tu religión y que eres proselitista, ¿verdad? ¿Quieres convertirme? Pues claro, pero yo no quiero hacerlo. El que convierte los corazones es el Espíritu Santo, es Dios. Entonces, hermano, cada vez que nosotros hablemos con un judío, tengamos en nuestra mente, miren, ellos no saben de Biblia. ¿Conocen las costumbres? Sí. ¿Conocen las fiestas? Sí, ellos lo celebran. Hay varias fiestas, hermano, de peregrinaje. Una de ellas es la Pascua, que tenían que ir todos a lo que era Israel, ahí en Jerusalén, hermanos, para presentar su ofrenda, ¿verdad? Hay muchas fiestas. Se acaba de pasar acerca del Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo Judío. Imagínense, hermano, los 10 días terribles. Esto quiere decir que ellos creen que en el cielo se abre un tribunal, hermanos, y que Dios está ahí sentado, y que tú, como judío, tienes que presentarte y empezar a decirle todos tus pecados para que Él te los limpie.
Y entonces después de esos 10 días terribles se cierra el cielo, ¿verdad? Y entonces tú eres inscrito en el libro de la vida un año más. ¿Le suena acerca de inscritos en el libro de la vida un año más? Para nosotros es que somos inscritos en el libro de la vida y jamás será borrado nuestro nombre. Mientras que para ellos es que están inscritos en el libro un año más. O sea que el judío que no confiesa su pecado y en ese año muere, se va al Seol, al lugar de tormento, a este lugar, ¿verdad? Donde vemos en la historia lo que es verdadero de Rico y Lázaro, que él se va a un lugar de tormento. Ahí se van estos judíos que no confiesan su pecado. Por eso el Señor Jesucristo nos habla de que Él nos inscribe en el libro de la vida, pero permanentemente, para toda la eternidad. Nosotros ya estamos seguros de nuestra salvación. Entonces, cuando nosotros vamos estudiando lo que es la cultura judía, lo que son estos estudios del judaísmo, ¿verdad? De manera correcta, hermano, vamos entendiendo mejor lo que es la palabra de Dios, pero sin caer en el error de querernos hacer igual que ellos, porque el día de hoy mucha gente es lo que está pasando, que se están, mire, desviando de la doctrina correcta. Ellos, en vez de tener una doctrina sana, correcta y con esas convicciones en su corazón, en su mente, de lo que es correcto, empiezan a ser engañados, seducidos, y por eso son alejados. Porque el tema acerca del judío, ¿verdad? Y del judaísmo, miren, hermano, es muy sabroso. Porque dicen, bueno, ¿y usted cómo lo va a entender acerca del Antiguo Testamento si fue escrito en hebreo? Quiere decir que usted tiene que aprender hebreo, usted tiene que saber esas palabras, ¿verdad? En hebreo, kadosh, ¿verdad? Acerca de santo. No puedes tú entender acerca de la santidad de Dios si no entiendes acerca del kadosh, ¿verdad? Y entonces cuando se habla acerca del kadosh y empiezan tantito a ir cambiando, en vez de que te digan santo, ya te dicen kadosh. Y entonces vas cambiando poco a poco esas palabras. Ya no le dices Jesús, sino ya le dices Yeshua. Ustedes han escuchado acerca de este tipo de gente, de hermanos, que poco a poco van cambiando su léxico, ¿verdad? Ya no es de la manera que bíblicamente lo podemos nosotros decir, sino ya son con palabras hebreas, ya se distinguen más. La persona, ¿verdad? Se le ve con la cara totalmente de nopal, pero ya está hablando en hebreo. Y eso, hermanos, los va confundiendo, los va llevando a una perdición. Hermanos, qué es triste, porque entonces, ¿dónde estaban ellos cimentados? No en la roca, porque si hubieran estado en la roca, hermanos, ellos no se hubieran desviado. Entonces usted, hermano, perdón, hermano, tiene que usted aprender bien acerca de este tema, acerca del judaísmo, ¿verdad? De manera bíblica, hermanos, de manera bíblica, y como es aquí en el libro de los Romanos, hermano, nos habla acerca de Israel del pasado, que Israel es responsable tanto del evangelio como también acerca de la venida del Mesías. ¿A dónde va a llegar también el Mesías por segunda vez? A Israel. Va a llegar al monte, ¿verdad? De los Olivos. Ahí va a pisar tierra y va a haber un gran terremoto. Se va a dividir esta montaña en dos. Entonces, hermano, es de Israel y regresa a Israel. ¿Quién es Jesús? Un israelita, un judío. ¿De qué tribu es? De la tribu de Judá. Entonces, hermano, nosotros reconocemos todo lo que es acerca de Israel, pero hermano, no tiene que estar usted mentalizándose de que tiene que ser judío para comprender lo que es el judaísmo bíblico, ¿verdad? Sino que usted tiene que tener unas bases sólidas, una doctrina sólida para que no sea engañado usted con esas falsas doctrinas. Entonces, hermano, en el capítulo 11 nos habla del remanente de Israel. Siempre va a haber una generación, hermanos, ¿verdad? Donde va a estar ahí un israelita. En el tiempo del cautiverio, hermano, ¿se acuerdan, hermano, que Israel se dividió en dos? El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se fue a lo que es, perdón, hermanos, a Siria. Y entonces el reino de Israel del sur, perdón, se va a Babilonia. Entonces, hermano, ¿quién se queda?
ya no hay más judíos. No, sí, siempre hay un remanente, siempre ha habido un remanente, hermanos. Cuando llega Herodes el Grande, después cuando llega en el año 70 la destrucción de Jerusalén, sigue habiendo un remanente, hermanos. Por eso se les llamó judíos, porque los que estaban ahí y los que seguían ahí era de la tribu de Judá, y por eso es que en el año 70, cuando viene la destrucción de Jerusalén, los únicos que estaban ahí eran los de Judá. Entonces son los judíos, los de Judá, de la tribu de Judá. Entonces, hermanos, siempre ha habido un remanente en Israel. Y entonces, hermano, nosotros lo vamos a poder observar en el Apocalipsis. ¿Quién se va a quedar ahí para testificar y compartir de la palabra de Dios? Los 144,000 con los 2 testigos. ¿Y quiénes son estos 144,000? Los testigos de sin Jehová, ¿verdad que no? Sino que son judíos, pero también son de la tribu de, y entonces son de las 12 tribus. Entonces, ahí va a estar el remanente, hermanos. Siempre hay un remanente que está creyendo en el Señor Jesucristo bíblicamente. Y pues bueno, hasta aquí un pequeño resumen, un reporte. Yo sé que el tiempo es muy escaso, hermanos, pero hermanos, vamos a dar tiempo para las preguntas, para que ustedes, ¿verdad?, vayan quitando esas dudas que ustedes traen y que quieren preguntar. Adelante, hermano, estamos para escucharlos y contestarles bíblicamente. Así es, queridos alumnos de bendición la clase, y bueno, dejamos un tiempecito para que si usted tiene alguna pregunta, hermanos, con toda confianza, porque pues ahorita hay mucha confusión de muchas cosas sobre Israel, el pastor tiene el tiempo de contestar. ¿Habrá alguien que tenga una pregunta? Es tiempo de preguntas y respuestas. Recuerden que no hay preguntas tontas, hay tontos que no hacen preguntas. Entonces, no hay ninguna pregunta tonta. Adelante, hermanos. ¿Alguien tiene una pregunta, Pastor Leo? Pastor, sí, pastor. Perdón. Adelante. Primero el hermano Luis y la hermana Estela. Adelante. Pastor, sí, de hecho está muy, muy interesante. Nosotros, por la gracia de Dios, tuvimos la oportunidad de escuchar al hermano Samuel Esquivel en nuestra iglesia. Él estaba, en Israel. De hecho, él nos vino a enseñar a cómo judaizar, y hablarle, pues, a los judíos. Pero, por ejemplo, ahorita me habla el panorama el hermano de otra manera. Y es muy interesante porque realmente no teníamos ese conocimiento. Pero sí nos gustaría, a mí en lo personal me gustaría muchísimo que nos explicara más cómo poder testificar con la Biblia. Porque sí están los pasajes, ¿no?, del Antiguo Testamento, y efectivamente ellos se cierran en eso, pero ahorita esta explicación está muy, muy, muy bien, la verdad. Y sí lo voy a estudiar mucho, pero sí me gustaría que me explicara un poquito eso. Adelante, hermano Leo. Amén. Ok, pues bueno, mire, ¿qué le parece, hermana, que le envío al hermano Hugo lo que es cómo testificar el evangelio con los salmos? Y así Amén. Les hace llegar a cada uno de ustedes, ¿verdad?, esta hoja para que ustedes aprendan y sepan mejor acerca de cómo testificarles. Ahora, Amén. Hay algo que nosotros podemos utilizar del Nuevo Testamento para compartirlos, aparte del libro de Romanos. Hay un libro en el cual se les habla a los hebreos y por eso se le llama el libro de Hebreos, porque ahí, hermano, encontramos cómo se les está hablando a los judíos, a los hebreos, y podemos aprender acerca de ello y cómo testificarle, compartirle con esas mismas palabras, con esos mismos versículos. Entonces, no nos dé miedo poderle compartir. De repente yo le saqué a Mati, una mujer de 90 años, le compartí y le dije, mire, yo no le dije pasaje, versículo, ¿verdad?, capítulo, sino le dije como si fuera una charla, una plática, le dije, ¿y sabe usted que nosotros entendemos que todos hemos pecado y que no hay justo ni aun uno? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles y entendemos que no hay nadie en que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No le tuve que decir Romanos capítulo 3, versículo 10, sino con los mismos pasajes que ustedes ya saben, simplemente con una charla pueden ustedes sacarlo, comentarlo y decirle y hablarle. No necesitan enseñarle el pasaje bíblicamente porque ustedes ya lo están diciendo. Entonces, eso nos ha servido grandísimo. Entonces, le voy a hacer llegar esta hoja al hermano Hugo.
Amén. Ahorita lo subo al grupo de WhatsApp. Y algo que les comentaba la semana pasada, y el pastor no me va a dar la razón, es que no todos los judíos tienen el mismo conocimiento. De hecho, yo tengo conocimiento de gente judía que no conoce nada de Dios y que han sido salvos con el plan de salvación normal. Sí, Así, sí. así como tal. Entonces, esto varía, depende, ¿verdad? Del conocimiento que tenga la persona judía. Pero creo que el hermano Carlos, alguien más tenía una pregunta. ¿Quién tenía otra pregunta? Levante su mano. Levante la mano. Yo escuché que alguien más tenía otra pregunta, rápidamente. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Bueno, pastor, una pregunta. Lo que pasa es que hace como 15 días estaba ganando almas y se me acercó una señora que decía que era judía, pero pues yo escuchándola en su manera de hablar, vi que pues que colombiana, que usted sabe que ellos les hablan a uno con términos hebreos. Y yo estaba presentándole el plan de salvación a una persona y ella llegó y me interrumpió y empezó a hablar y empezó, pues en realidad yo no tenía palabras como poder decirle a ella algo porque pues estaba ahí predicándole a una persona. En ese caso, ¿de qué manera uno puede por lo menos hablar con esa persona como para cortarla, para que no interrumpa por lo menos lo que uno está haciendo? Ok. ¿De qué parte de Colombia? En Pasto, Nariño. Ok. Mire, la situación, y nosotros lo hemos entendido porque hemos estado, pero en Medellín, hemos compartido, hemos hablado con gente, pero ahora le podría yo decir, esa persona que se acercó no es judía, no es judío porque ellos no andan buscando, ¿verdad? Estar echando pleito o con quién está platicando, ellos no. Esa mujer más bien es, no sé, mesiánica, judaizante. Y otro de los términos es que, tantito hermanos, la hermana estuvo comentando y hizo la pregunta, ¿verdad?, anterior acerca del hermano Samuel, cómo judaizar. Nosotros no judaizamos ni nosotros tenemos que ser judaizados, ¿verdad? Es un término que no es así porque nosotros no tenemos que sernos judíos para alcanzar a los judíos. Entonces, hermano, nosotros somos cristianos. Ahora bien, somos creyentes porque hemos creído en Cristo, somos discípulos porque estamos aprendiendo de Cristo como alumnos y somos cristianos cuando realmente ven en nosotros a Cristo. Si no, entonces no son cristianos, simplemente son creyentes. Ahora bien, ¿qué se tiene que decir a esta persona? Oiga, disculpe, estoy hablando con esta persona, ahorita le atiendo, ahorita platicamos, mire, espéreme unos minuticos, ¿verdad? Le dice, vamos a estar hablando con esta persona y ya lo aparta. ¿Por qué? Porque esa persona obviamente no es judía y también no quiere estar platicando, no quiere estar conversando. No quiere saber el punto de vista de lo que usted le está enseñando, sino simplemente quiere estar molestando. Entonces, simplemente con respeto, ahorita le atiendo, estoy hablando con esta persona, discúlpenos, ¿verdad? Yo creo que si usted llega a algún lugar donde usted está hablando con otro y llega una persona y le interrumpe, es una falta de respeto. Entonces, discúlpeme, ahí puede usted estar en esa banca, ahorita le atendemos con mucho gusto, estoy para servirle, pero estoy hablando con esta persona. Esa persona, acuérdese, no es judío. Ahora bien, yo he estado en lugares que son de judíos, hermanos, donde tanto son ricos económicamente como son pobres en algunos lugares. Y que el término judío, hermanos, siempre va a ser como de dinero. Hay que tener entendimiento acerca de ello, porque hay muchas veces, hermanos, que aquella gente que dice que es judío y que son en un barrio pobre, posiblemente no sean judíos, no sean judíos. Y de repente, no porque traigan su kipá, ¿verdad? La kipá significa que donde ellos terminan, ¿verdad? Es un símbolo que donde ellos terminan empieza Dios, porque después de ahí es de donde está Dios, la persona hasta donde está Dios, que es en el cielo.
por eso se pone la kipá. También algunos traen, ¿verdad? Ahí en su cinturón unas tiras que son lo que marca Aarón en el Antiguo Testamento, y ellos lo están utilizando, como también las filacterias en la frente, en los brazos, pero muchas veces los judaizantes lo están haciendo, los mesiánicos están haciéndolo, así que no hay que caer en los engaños de ellos. Un verdadero judío, hermanos, ellos no quieren, no desean saber de tu religión, de tu creencia. Ellos dicen, yo estoy bien. Allá en Israel no se puede hacer proselitismo, es decir, que yo puedo salir con un altavoz y decirles, están invitados para una conferencia de avivamiento. No, luego me deportan. Y es lo que pasó con algunos hermanos, porque ellos lo encontraron haciendo proselitismo. Entonces, hermano, a contestarle respetuosamente, pero que si estoy hablando con una persona, ahorita le atiendo a la otra persona que le pueda estar esperando ahí a un lado. Y si continúa, entonces le dice, disculpe, ¿usted es irrespetuoso o qué? ¿No entiende o qué? ¿Verdad? Estoy hablando con una persona de manera respetuosa y listo. Amén. Amén. ¿Alguien más, hermanos, que tenga alguna pregunta? Una última pregunta para dejar ya descansar al pastor Leo, porque él también viene de un discipulado. ¿Alguna otra pregunta o son todas las preguntas? Ok, entendí. Pastor. Hermano Dionisio. Sí, pastor. Adelante, pregúntenle. Hace creo que como 2 semanas tenemos una clase de evangelismo personal y el pastor nos estaba mencionando sobre un pasaje que es en Mateo capítulo 8, versículo empieza del 28 al 29, pero ahí yo tengo esa duda en donde mi duda a lo mejor sería que si se aclarara que si ahí está hablando de los judíos cuando dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, porque hay algunos que dicen que andan predicando y que ya Dios ya eligió a quién va a ser salvo. Entonces, según habla de esto. Pero ahí está hablando de los que conoció como Abraham y aquellos que fueron leales a Dios en el Antiguo Testamento, pastor. Ok, ahora tenemos que entender algo. Ahí en lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Y se nos está hablando acerca de la vivencia del Señor Jesucristo, pues ¿a quién les estaba hablando? A los judíos. A los judíos en todos esos pasajes, ¿verdad? Cuando llegó, por ejemplo, a las bienaventuranzas, ¿a quién se les habló? A los judíos. Esas enseñanzas, nada más la cuestión era de que, por ejemplo, había algunos detalles que era con gentiles, pero se les habló a los judíos para que ellos entendieran, miren, acerca de la promesa que se tuvo, ¿verdad? Ahora es hecha. ¿Con quién? Con el Mesías, con el Hijo del Hombre. Entonces están ustedes observando esa promesa que con los profetas se dio, ahora está aquí enfrente de sus ojos. Entonces, hermano, pues ¿a quién se le está hablando en todos estos pasajes? Pues es a los judíos, porque es para los judíos, para que ellos comprendieran. Y entonces llega el punto, hermanos, que nosotros utilizamos estos pasajes, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que son los evangelios, llamados evangelios sinópticos, los 3 primeros, y después acerca de Juan, acerca de viendo a Cristo y observándolo como el Hijo de Dios. Entonces nosotros comprendemos que esta escritura también es para nosotros, pero lo primero que tenemos que entender que es para los judíos, y ahora nosotros, ¿verdad?, lo podemos utilizar y aplicarlo a nuestras vidas en la congregación, en la iglesia. Entonces, hermano, en el capítulo 8, donde habla acerca de esto, que aquellos que fueron predestinados, una de las palabras, ¿verdad?, predestinación, que ha sido confundido. Por eso es acerca de los hipercalvinistas, de los calvinistas y de otras sectas y religiones que confunden, tuercen la verdad, lo correcto, hermanos. Es algo tan sencillo de entender. Dios sabe, claro, Él es omnisciente, omnisapiencia, pero usted y yo no lo sabemos. Por eso es que salimos a ganar almas, por eso es que salimos a compartir del evangelio. Dios ya sabe todo, claro, pasado, presente y futuro, porque Él es Dios. Él también sabe acerca del hubiera, también porque Él es Dios, si no entonces le quitaríamos poder. Entonces, ¿qué pasa? Que Él muestra acerca de, Él sabe
quiénes son. ¿Quiénes son los escogidos? Comprendemos acerca de quiénes son. Nosotros no. Entonces, como seres humanos, tenemos que estar teniendo nuestra responsabilidad de llevar y compartir la palabra. Ahora, cuando llegamos a ganamos un alma que realmente nosotros no la ganamos, sino es Cristo, porque el que convence los corazones es el Espíritu Santo, entonces nosotros simplemente fuimos el medio, la herramienta por la cual Dios utilizó para llevar el mensaje. Entonces esa persona es añadido a la iglesia. ¿Y quién la añade? Es Cristo, es el Espíritu Santo. Entonces él ya conoce, ya lo sabe, pero nosotros no lo sabemos. Ahora, tanto judíos como gentiles, claro que sí, él ya sabe. Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué no nos dice la palabra? O también que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. ¿Habla de judíos nada más? No, también de judíos y gentiles. Él lo sabe porque Él es Dios. El problema, hermano, es de cómo compartirle a esta gente, diciendo, pues nosotros ya, si ya Él sabe quiénes son los que van a ir al infierno, los que van a ir al cielo, pues hay que echarnos en una hamaca, ¿verdad? Al fin y al cabo, Dios ya sabe, Dios los va a salvar con o sin nuestra ayuda. Eso es algo que es un pensamiento terrible y una falsa doctrina. Hay que tener cuidado en ello. Entonces, hermano, hay que saber bien acerca de teología, acerca del poder de Dios, pero también conocer lo que es en la antropología, el poder que tiene el ser humano, que no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Amén. Wow. Tremendo. Pues bueno, ya el tiempo se acabó. Espero, antes de cerrar el semestre, volver a invitar al Pastor Leo porque fue mucha bendición. Y bueno, ¿cómo le decimos al Pastor Leo, alumnos? Gracias, Pastor. Dios le bendiga. Gracias, Pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Muchísimas gracias. De mucha bendición, Pastor Leo, que De Dios lo mucha bendiga, bendición. lo siga usando. La verdad que me gusta mucho la manera en la que enseña el pastor, porque es claro, sencillo y aparte es bíblico. Bíblico. Bueno, Pastor Leo, lo dejamos que descanse y esperamos que no sea la última vez que nos acompañe aquí en este su canal, en esta su clase también. Gracias, hermano Hugo. Gracias a todos los hermanos. Dios les bendiga. Y pues bueno, un gusto poder estar enseñando. A mí me gusta extenderme. A veces no es acerca de un sí, no, o simplemente decirle la respuesta, sino es alargar más para entender bien esa respuesta. Y hermanos, queda ahí en el tintero lo que sería Mateo capítulo 24. ¿Verdad? También acerca de las profecías, acerca de lo que se dice, lo que se habla, acerca de a veces dicen un pensamiento occidental, o a veces acerca de una situación de términos, ¿verdad? Terminología, y lo que habla acerca de Gálatas. Y hermano, esto es apenas el principio, hermanos, y me gustaría poder seguir compartiendo, si ustedes nos lo permiten, el pastor está de acuerdo, a otra clase, para tener esas preguntas que tal vez ahorita no vinieron a su mente, pero qué tal si, o dijeron, le voy a preguntar de los últimos tiempos, ¿qué con el coronavirus, verdad? Hay algunos que creen que en el 2021, 22, va a empezar, ya viene Cristo, seremos arrebatados y empiezan los 7 años. Fíjese nada más, ¿por qué esa mentalidad? Y que calculan desde 1900, ¿verdad? 64 más o menos, y hasta nuestros días. A veces es un pensamiento retorcido, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado y nada más les comparto y les dejo con esto 2 consejos. Primero, hermanos, tener una sana doctrina, estar con un buen fundamento, con una doctrina sana, correcta, bíblica. Y 2, que nadie les mueva de sus convicciones, hermanos, que estén bien arraigados, porque muchos, ¿verdad? No es por la doctrina, sino por las convicciones, por el dinero, por el poder, la fama, la fortuna, que se desviaron y ahorita están en una secta incorrecta, mala, perversa, ¿verdad? Y está haciendo daño al evangelio. Entonces, hermanos, con una buena doctrina, sana doctrina, con un fundamento y con convicciones bíblicas, hermano, bien arraigada sobre la roca que es Cristo. Así que muchísimas gracias, pastor. Dios le bendiga.
Y pues bueno, Amén, pastor. Amén. estaremos viéndonos. Le encargo, pastor, en ese documento ahí me lo manda por Messenger. Y bueno, vamos a cerrar la clase para ahorita subirla a YouTube y que la tengan disponible para ver, ¿ok? Que Dios los bendiga. Gracias, Pastor Dios le Leo. bendiga, pastor. Gracias, hermano Hugo. Hasta luego, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le hermanos. bendiga.